el tercer método de interpolación que vamos a ver, que al igual que lo que es la interpolación de Lagrange y lo que es los trazadores cúbicos, nos van a servir para resolver otro tipo de problemas en los cuales nuestro conjunto de puntos, nuestra información ya no se puede construir una sola función. Entonces vamos a ver por qué. ¿Qué método es el que vamos a ver? Vamos a ver el método de regresión de mínimos cuadrados. Entonces en uno de los videos que aparecen en el canal, ahí pueden ver otros tipos de ejercicios en los cuales explico cómo usar la calculadora y cómo se hace la deducción del método. Entonces en el día de hoy solo nos vamos a enfocar en qué consiste, cuáles son las ecuaciones normales para la regresión polinómica. Y luego en la siguiente clase del miércoles vamos a ver lo que es la linealización de curvas no lineales, ver esos métodos de linealización y volver a aplicar esto que acabamos de ver, o que vamos a ver. Entonces, normalmente cuando uno tiene un conjunto de datos, existen formas de graficarlos. Una de las formas de graficarlos son los diagramas de dispersión. Estos diagramas de dispersión son una nube de puntos de dos variables, una independiente y una dependiente, que a la hora de graficar nos generan ese montón de puntos con las coordenadas X y Y, la que no comúnmente se utiliza, o otro tipo de variable. La idea es que, como ahora la interpolación de Lagrange y lo que es trazadores cúbicos no permite por esta densidad de puntos en el diagrama, no se puede permitir lo que es la construcción de un polinomio, ya que la idea de Lagrange es construir un polinomio que permita cruzar por todos los puntos. Entonces sería bien difícil que se logre eso, porque si observan hay puntos en los cuales tienen la misma componente en X, entonces ya no se puede generar una función. Entonces por eso falla la interpolación de Lagrange aquí. E igualmente la interpolación por trazadores cúbicos va a fallar, porque la idea de la interpolación segmentaria por trazadores cúbicos es que yo agarro dos puntos, pero igual al tener varios puntos que tienen la misma componente en X, no nos permite construir esa función. Entonces, de ahí es donde surge la regresión de mínimos cuadrados. Yo sé que no puedo construir un polinomio que pase por todos los puntos, pero sí puedo construir un polinomio que se acerque lo más posible a esa nube de puntos. Entonces los diagramas de dispersión nos permiten visualizar el comportamiento de esa nube de puntos. Al ver esta nube de puntos, nosotros miramos que este comportamiento es linealmente creciente. Entonces eso nos va a permitir construir una recta. Entonces a eso se le llama la recta de regresión. Y la idea de los mínimos cuadrados es con respecto a qué tipo de error se va a utilizar. Entonces hablamos del error de mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que hacen los mínimos cuadrados? Tratan de minimizar lo que es la distancia que hay entre nuestra curva de ajuste, nuestra aproximación, y cada uno de los puntos. Entonces lo que hace el mínimos cuadrados es calcular el error que hay entre la recta y el punto original, y eso, como hay que calcular la distancia, lo que hace es agarra el y sub i sombrero. Por ejemplo, aquí puedo poner un y sub i sombrero, agarra el y original, hace la resta y lo eleva al cuadrado, y eso lo va a hacer por cada uno de los puntos en los cuales está nuestro diagrama de dispersión. Entonces empieza a calcular todos esos errores. Entonces empieza a calcular esta hacia aquí a la recta y tengo otro error. Luego, cada uno de estos errores, y cada uno de estos errores, es su, y cada uno de estos errores 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 es su, y cada
aparecer la sumatoria de esos errores y se minimiza ese error. Entonces ahí es donde surge lo que es mínimos cuadrados. Porque en sí lo que se hace es usar este tipo de errores. Lo dice desde igual a 0 hasta m, asumiendo, puedo utilizarlo en 1, desde 1 hasta m, asumiendo que hay m puntos en el diagrama de dispersión. Y lo que agarro es los y menos los y sombrero al cuadrado. Este va a ser nuestro error. Hacer sumatoria hay que minimizar esto. Bien, nosotros nos vamos a concentrar en la parte de regresión de mínimos cuadrados por polinomios. Es decir, nosotros vamos a construir esa y, talle sombrero, como un polinomio de grado n. Forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrada más hasta a sub n x a la n. Y eso va a ser nuestra y sombrero. Entonces, así como aquí tenemos recta de regresión, lo que implica es que solamente se utiliza ¿qué? Solamente se utiliza estas dos componentes. Entonces ya hay que determinar quién va a ser el a sub 0 y el a sub 1. Por lo general no se pone, para la recta de regresión no se pone a sub 0 y a sub 1, sino que se pone a y b. Si yo miro que el comportamiento no es lineal y mi nube de puntos va agarrando una forma parabólica, por ejemplo, o sea, como que tengamos la nube de puntos aquí, yo observo que esta forma entonces lo que se hace ahí no es aproximarlo por una recta de regresión, porque no existe ese comportamiento en el diagrama de expresión, sino que yo observo que yo podría acomodar mejor una parábola. Entonces ya tendremos una parábola de regresión de mínimos cuadrados, o lo que es un polinomio de regresión, un polinomio de grado 2. Entonces ya aquí se estaría utilizando lo que son tres términos. Y tendríamos que determinar el a sub 0, el a sub 1 y el a sub 2. Entonces, según vayamos viendo la forma que tiene nuestra nube de puntos en el diagrama de dispersión, así vamos a ir construyendo lo que son nuestras curvas de ajuste. En nuestro caso, nos vamos a concentrar en curvas de ajuste polinómico, aunque existen tipos de curva de ajuste exponencial, senoidal, logarítmica, racional, y hay un montón. Entonces, en eso nos vamos a concentrar. Hay casos en los que, por ejemplo, esta sí tiene un comportamiento lineal, pero cuando los puntos están bien dispersos, como que esas rectas, por ejemplo, aquí sí se observa que sí podría acomodar una recta, pero en este que está muy disperso, sí se podría acomodar una recta, pero el error sería más grande. Entonces, eso se puede controlar. Desde el punto de vista estadístico, existen parámetros estadísticos que nos va a permitir analizar qué tan buena es nuestra curva de ajuste con respecto a los datos que tenemos. Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este video que les indico, existe todo lo que es la deducción. Y lo que se llega es a lo que se llama ecuaciones normales de la regresión de mínimos cuadrados. Entonces, si nosotros tenemos un ajuste polinómico de grado n, que les puse anteriormente, y sombrero es igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrada hasta a sub nx a la n, y yo tengo un conjunto de m datos, x, y, y, tengo todas las parejas ordenadas, desde igual 1 hasta m, esos son m datos. Entonces se definen las ecuaciones normales de la siguiente manera. ¿Qué es lo que permiten este sistema de ecuaciones normales? Determinar estos coeficientes. Entonces,
puedo determinar a sub 0, que sería este de aquí, el a sub 1, el a sub 2, hasta el a sub n. Entonces, esos son las variables de nuestro sistema de ecuaciones normales. Se observan, aquí están todos los a sub 0, aquí están todos los a sub 1 y así sucesivamente. Pero ahora, esas son las variables, a sub 0, a sub 1 hasta a sub n. ¿Quiénes son los coeficientes? Pues los coeficientes son m, que sería el conjunto de datos, cuántos datos tengo, que sería el coeficiente de la primera incógnita de la primera ecuación. Luego el otro coeficiente es la sumatoria de los x, y. O sea, agarro todos los x y los sumo. Sería el coeficiente de a sub 1. De ahí la sumatoria de los x y al cuadrado sería el coeficiente de a sub 2 y así sucesivamente. Hasta x y a la n. Y en el lado derecho se van viendo lo que son las sumatorias de los y, y. Entonces la primera es los de los y, después se va multiplicando por x, después aparece x cuadrada y, x al cubo y, hasta que llegamos a x a la n y. Entonces se basa en estas sumatorias. A la hora de resolver ese sistema, ya obtenemos lo que son nuestros parámetros. Desde a sub 0 hasta a sub n lo puedo sustituir. Y esa sería nuestra curva de interpolación y extrapolación en este caso también, se podría decir. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es lineal? Cuando solo tenemos estos dos. A sub 0 más a sub 1 de x. Entonces solo sería esta parte de aquí. Esta sería la ecuación. Estas serían las ecuaciones normales. Con estas dos de aquí. Entonces, como esto es, se utiliza también bastante en estadística, ya las calculadoras, cualquier tipo de calculadora científica, tiene dentro de sus funciones, en la parte estadística, lo que es los métodos de regresión. Normalmente llegan hasta regresión lineal y cuadrática y salen otros tipos de regresión. Entonces, vamos a aplicar las ecuaciones normales para resolver un problema en específico. ¿Qué problemas a resolver? Nos dice que obtengamos los polinomios de mínimos cuadrados de primero, segundo y tercer grado para los datos de la tabla anexa. En cada caso, calcule el error real E. Se fijan, el error real ya se aparece en la fórmula, que es el error de mínimos cuadrados, que no es más que los y, los que nos da el problema, menos los y sombreros, que son los que devuelven la curva de ajuste, ya a la hora de obtener los parámetros a 0 hasta a n. Hago esas restas, las elevo al cuadrado y se calcula la sumatoria. Aquí desde igual 1. Puse 0 ahí, pero no es 1. Y así calculo el error. La cuestión, vamos a ir viendo, es que de aquí, este cuadrado aquí, hace que las unidades de medida queden al cuadrado. Entonces, en algunos casos, se puede calcular la raíz cuadrada de esta expresión para regresar a las unidades originales. Entonces, entre más pequeño sea el error, entre más cercano esté a 0, mejor va a ser la curva de ajuste. Cuando ya es 0, significa que todos los puntos estaban sobre la misma figura. O sea, sobre la misma curva de ajuste. Bien, entonces veamos. Vamos a hacer primero el de mínimos cuadrados de primer orden. Venimos aquí y decimos, la de primer orden grado lo voy a poner. Sería que voy a construir el y sombrero igual a más bx. Y yo quiero determinar quién es A y quién es esa A y quién es esa B. Entonces las ecuaciones normales del polinomio lineal serían de la siguiente forma. Sería A por los m datos más B por la sumatoria de los x, y. Aquí se puede poner lo que es de dónde a dónde se mueve, pero se sobreentiende que cuando aparece aquí la sumatoria de los x, y va a sumar todos los que aparecen en la tabla.
tanto desde el x1 hasta el x6. Entonces aquí iría desde igual 1 hasta 6. Por la sumatoria, bueno, igual a la sumatoria de los y i. Luego la segunda ecuación normal sería a por la sumatoria de los xy más b por la sumatoria de Sí, solo me los pasa a mí, xy pero se cuadrado. me congeló la pantalla. A mí también se me congeló la pantalla, licenciado. Igual. ¿Se congeló? A mí también se me congeló. Sí, Creo que a todos. creo que a todos. Igual. Permítame entonces. ¿Logran ver nuevamente? ¿Se me congeló? Sí, ya Sí, lo ya logramos se ve. ver. Ok. Tenemos las ecuaciones normales. Y pues tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos de información? Nuestro objetivo es determinar quién es A y quién es B para poder sustituir y obtener la recta de regresión. Los datos que conocemos van a ser lo siguiente. Tenemos que calcular M, que es la cantidad de datos que tengo. En nuestro caso son 6 parejas ordenadas. Ocupo la sumatoria de los XY, la sumatoria de los Y. Aquí vuelve a repetirse la de los XY. Ocupo la de los XY cuadrada y ocupo la sumatoria de los XY y Y. Entonces, hay dos formas. Una es hacerla manualmente, que sería calcular la suma de los XY en la calculadora, luego agarrar esta Y y sumarlo. Luego de los XY cuadrados, lo que algunas veces se hace es que se construye una nueva tabla y se calculan los cuadrados. Tenemos los cuadrados. Y también necesitaría lo que son otra fila, otra columna, dependiendo cómo me presente en la tabla de datos, de los XY por los Y. Entonces calculo la multiplicación y la voy colocando. Y después voy calculando las sumatorias. ¿Se entiende? ¿Va? Pero la calculadora ya nos permite hacer todo eso. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Agarramos nuestra calculadora científica normal y nos metemos a modo regresión. Entonces tenemos esas dos opciones. O lo hago manualmente, si no tengo una calculadora súper vieja y no pueda calcular eso. O nos vamos a la Casio. En mi caso, tengo aquí a mano lo que es la Casio ClassWiz. Entonces, si se tiene la Casio ClassWiz, uno lo único que tiene que irse al menú. Normalmente está en 1, que es el de operaciones. Se va al menú y aparece ahí una que dice distribución, una curva normal. Perdón, me metí otra opción ahí.
aparece lo que es estadística, que está en la opción 6, que aparece un histograma, unas barras ahí. Inmediatamente ahí les va a aparecer un menú en lo cual les aparece qué tipo de regresión quieren usar. Entonces aparece una variable, y igual a más bx, y igual a más bx más x cuadrada. Están las logarítmicas, a más b logaritmo de x, a por e a la bx, a por b a la x, a por x a la b, a más b entre x, y solamente esas de ahí. Son como 8 curvas en las cuales puede hacerlo. Entonces, en nuestro caso que vamos a construir la forma y igual a más bx, entonces uno da la opción 2 y empieza a ingresar datos. Entonces uno ingresa los datos normal. Como les digo, lo estoy hablando, pero ahí aparece en el video cómo se utiliza la calculadora. En el video del canal. Ahí explico. Entonces uno va ingresando todos sus datos. Todas nuestras 6 parejas ordenadas. Y dentro de las mismas opciones de la calculadora aparecen los que son los cálculos de regresión y los cálculos de las variables. Entonces, dentro de los cálculos de las variables ya aparecen las sumatorias. O sea que en vez de hacerlo manualmente, ya la calculadora me tira todas las sumatorias. Entonces, en la calculadora se obtiene que igual, si no hay acceso a la calculadora, pues abren una hoja de Excel y el mismo Excel tiene esta parte estadística. Entonces, en la calculadora se obtiene que tenemos que el conjunto de datos es 7, que la sumatoria de los x, y no es más que 8.9, que la sumatoria de los x, y cuadrada no es más que 14.7. Está la sumatoria de los x, y y eso da 22.88. ¿Qué nos permite esto? Decir que las ecuaciones normales son 7a más 8.9b, y esto es igual a los de y. No lo puse, los de y. La sumatoria de los y son 14.58. Aquí quedaría 14.58. Luego tendría aquí 8.9a más la sumatoria de los cuadrados, que sería 14.17b. Y es igual a los de XY, que es 22.808. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya tenemos la calculadora, tenemos esos cálculos. Con el modo estadístico o igual, los puedo ir calculando en la calculadora. La sumatoria de los X, la sumatoria de los Y, cada uno de estos al cuadrado y después sumado todos esos resultados, o la multiplicación aquí. Pueden chequearlo ustedes. ¿Qué ventaja tiene meterlos en calculadora? Es que aquí estoy armando las ecuaciones normales y tendría que resolver este sistema de ecuaciones. Por cualquier método que ustedes quieran resolverlo. Resolviendo ecuaciones normales, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener el valor de A y el valor de B. Entonces ponemos resolviendo el sistema de ecuaciones normales. Tenemos que A y B. Pero la calculadora automáticamente tiene también dentro de sus opciones lo que son los cálculos de regresión.
Y en los cálculos de regresión aparecen lo que son los valores de A y de B y aparece una R ahí también. Entonces lo que tendríamos al tener eso, tenemos que A es 0.6209, 4 cifras, redondeado a 4 cifras, y B es 1.2196. Esto implica que nuestra recta de regresión es de la forma 0.6209 1.2196x. Bien, aparte ahí, si tienen una calculadora, aparece lo que es el coeficiente de correlación de R de Pearson. El R de Pearson nos da que esto es 0.59. 0.56. Entonces normalmente esto lo deben de haber visto en estadística 1. O a ver si por efectos de tiempo no lo miraron, pero la idea del coeficiente de correlación es que si es 1, si es exactamente 1, hay una correlación perfecta. Es decir, todos los datos de la nube de puntos con respecto a la curva de ajuste se acomodan exactamente a esa curva. En caso contrario, si no es 1, entonces vamos viendo la correlación. Entre más cercano esté a 1, es más exacta la curva de ajuste. Entonces, si es 0 esto de aquí, significa que el diagrama de dispersión que yo tengo no se acomoda a la curva en la cual le estoy aproximando. Bien, y ya tenemos la respuesta final. Ahora, ahí pedía que se calculara lo que es el error. O sea, para cada curva calcular el error. ¿Cómo calculo el error? Entonces, necesito de estos datos o los datos, por ejemplo. Y lo que necesito es quiénes son los Y', perdón, los Y sombrero. O sea, estos son los datos que obtengo de los experimentales, de algún experimento, y ocupo los Y sombreros, que es los que me devuelve la curva de ajuste. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ingresar mi curva de ajuste y ir sustituyendo el valor de X que aparece en la tabla. Entonces tengo 0.6209 más 1.2196x y voy sustituyendo por 1, por ejemplo, y eso me va a dar 1.8405. Sustituyo en 1.1 y eso me da 1.9625. Luego sustituyo en 1.3, me da 2.2064. Luego sustituyo en 1.5. Esto me da 2.4503. ¿Se entiende la idea? Solo estoy sustituyendo la curva con los nodos que tengo ahí, con los X. Sustituyo X por 1.9 y me da 2.9381. Y sustituyo el último nodo, que es 2.1, lo sustituyo en X y me da 3.1821. Bien, ya tengo todo lo que son los datos reales y tengo las aproximaciones con mi recta de regresión. Entonces la fórmula decía que el error es la sumatoria
de todos los puntos. ¿De quién? De los y, que son los exactos, menos los y sombrero, que son las aproximaciones de la recta. Eso elevado al cuadrado. Entonces ese cálculo se puede hacer directamente en la calculadora. Solo ir haciendo las respectivas restas. 1.84 menos 1.8405. Todo eso al cuadrado. Más. Y así voy sucesivamente. Entonces calculamos eso. Y eso me va a decir que tan bueno es nuestros datos que tenemos con las aproximaciones y con los respecto a los datos reales. ¿Dudas hasta el momento? No. Sencillo, la calculadora nos ayuda bastante. O sea, la idea es que la calculadora nos ayuda bastante en este proceso. Esto me devuelve que es 0.00403. Voy a colocarlo a 5 cifras, porque a 4 quedaría 0. Bien, entonces, ¿qué está diciendo? Que entre el más cercano sea el error a 0, mejor se acomodan los datos que yo tengo con respecto a los datos que obtiene mi recta. Igual podríamos hacer el análisis con el coeficiente de correlación de Pearson, que se mira que está bien cercano a 1. Bien, y ese es el error para la recta de regresión. Entonces tengo para la de primer grado. Vamos ahora a la de segundo grado. Entonces hacemos lo mismo, solución. La de segundo grado. Entonces ya sabemos que la fórmula para la de segundo grado sería y sombrero igual a más bx más cx cuadrada. Aquí hemos puesto solo a más bx. Entonces aquí agregamos para el segundo grado el cx cuadrada. ¿Cuáles serían las ecuaciones normales? Entonces venimos ecuaciones normales. Y la forma general sería MA más B por la sumatoria de los X más C por la sumatoria de los XY cuadrada igual a la sumatoria de los Y. Esa sería la primera ecuación. Luego va A por la sumatoria de los XY más B por la sumatoria de los XY cuadrada más C por la sumatoria de los XY al cubo igual a la sumatoria de los X y Y. Y la última, en este caso que son 3 parámetros, serían 3 ecuaciones, es A con la sumatoria de los cuadrados más B con la sumatoria de los cubos C con la sumatoria de la exponente 4 igual a la sumatoria de los XY cuadrada Y. Si observan aquí tiene un patrón para ver las ecuaciones normales. Normalmente si miran aquí solo aparece M, pero después aparece XY y después XY cuadrada. Aquí aparece XY, XY cuadrada, X el cubo. Es como que vamos multiplicando por X lo de adentro. Aquí está XY cuadrada por X, XY al cubo, por X, XY a la 4. Aquí inicio con Y, de ahí con X, XY, Y, de ahí por X otra vez, XY cuadrada, Y. Entonces eso me permite ver el patrón. Y por ejemplo, cuando ya agregamos aquí dx al cubo, pues ya sé que aquí habría otra cuarta ecuación y aquí iría el XY al cubo. Aquí iría el XY a la 4. Aquí iría el XY a la 5 y la otra
sería con los XY a 5 aquí. Y acá al lado derecho quedarían los XY al cubo y así vamos. Entonces se va viendo ese patrón de ahí. Entonces ya ocupamos más información. Necesitamos saber M, pues ya tenemos que esto. Entonces, este se repite, esta sí no estaba y este hay que calcularlo. Entonces, ¿qué hacemos? La misma calculadora permite calcular esas sumatorias. Serán los mismos datos que yo tengo de las sumatorias con lo que hice con la de primer grado, con los de segundo grado. Serán los mismos datos. Sí. La sumatoria de X será el mismo. Sí. La información de la tabla. Entonces ocupo XY, ocupo Y, ocupo XY cuadrada. Se ocuparía XY al cubo, los XY a la 4. También se ocuparía los XY y el último sería los XY cuadrada Y. Y hay que calcular cada uno de esos datos. Entonces, los de XY ya los tengo. Solo faltaría los de XY al cubo. Este faltaría, el de XY a la 4 y el de X cuadrada Y. Entonces vamos a ver, aquí sería 8.9, 14.58 aquí. Los cuadrados da 14.17. Los cubos no los tengo. Los XY aquí están, serían 22.88. Prácticamente faltarían esos tres. Entonces nuevamente en la calculadora, cuando me voy al modo, en el menú, al modo estadístico, ya él tiene también ese polinomio de grado 2, a más bx más cx cuadrada. Y tengo que volver a ingresar los datos de la tabla para obtener las sumatorias y también poder obtener los datos de regresión, que sería encontrar ahora el A, B y C. Entonces estoy ingresando aquí en la calculadora para ir sacando la sumatoria e ir sacando lo que son, para ir construyendo lo que es el sistema de ecuaciones. Bien, entonces ocupo las sumatorias aquí y aquí ya me aparece. Como ocupo la de x al cubo, este es 24.023, el de x a la 4 es 42.8629 y el de x cuadrada y es 38.0962. Entonces sabemos que esto que está aquí, todas estas sumatorias se sustituyen en el sistema, pero ya saben de que aquí lo que vamos a hacer es resolviendo el sistema. Nos queda que tenemos que calcular el valor de A, B y C. Entonces la misma calculadora en las opciones, como les dije antes, tiene lo que es los cálculos de regresión y aparecen estos cálculos de aquí. 0.5966, 1.2533 y negativo 0.0109. Esto implica que nuestra curva de ajuste sería y sombrero igual a
para calcular el error sería lo mismo que hice anteriormente con la del primer grado. Tendría que volver a generar la tabla, pero esa tabla para los Y y sombreros tendría que agarrar esta curva y sustituir los X por cada punto, hacer la respectiva recta con la respectiva resta con el Y, elevarlo al cuadrado y hacer la suma. Y ver que también se acomoda. Es posiblemente puede suceder que se acomode mejor una parábola que la recta. O viceversa, que se acomode mejor la recta que una parábola. Entonces, eso va a depender mucho. Por eso normalmente en estos casos uno grafica el diagrama de dispersión para dar una idea de cómo va a ser la curva que se va a utilizar. Entonces, no es que siempre se utilizan curvas lineales o curvas cuadráticas. Bien, entonces, faltaría la de tercer grado, pero es similar el proceso. Al final es bien mecánico porque con la calculadora solo es ir metiendo los datos e ir calculando lo que son tanto las sumatorias y lo que es los valores de A, B y C, que son la solución del sistema. Bien, ¿alguna inquietud que tenga? Licenciado, yo tengo una inquietud con respecto a la pendiente. Esa la obtuvo de la calculadora, porque es que en este proceso le dio 6, ¿verdad? Y en el anterior era 7, entonces siempre va cambiando, ¿verdad? No, son 6. Aquí yo fue que me equivoqué. Ah, bueno, gracias. Gracias por la corrección. Más bien yo fui que me equivoqué. Son 6 datos. Al final no afecta porque solo fue que me equivoqué en el dato y estos valores de A y B los obtuve directamente en la calculadora. Entonces la calculadora sí tenía 6 internamente. Sí, son 6. Bien, lo único que no tiene la calculadora lo que sí no tiene la calculadora es la de tercer grado. O sea, que no aparece más de x al cubo. Entonces, alguien puede decir, ¿por qué si ya calcula los valores de A y B, que ya los devuelve de un solo a la calculadora, ¿por qué calculas las sumatorias? Más que todo es para ver cómo se construye el sistema de ecuaciones normales. Porque si a mí me piden un polinomio de cuarto grado, entonces la calculadora internamente no puede calcular polinomios de tercer grado para arriba. Entonces, ¿qué habría que hacer? Todo este proceso. Ver las sumatorias, construir el sistema de ecuaciones normales y ahí sí tendría que buscar maneras como un método matricial de resolver el sistema para calcular el valor de esos parámetros A, B, C y D, por ejemplo. Porque la calculadora sí resuelve la de primer grado y la de segundo grado. Estas ya están internamente. Pero de ahí para arriba ya no. Entonces hay que hacer todo el proceso. Construir el sistema y resolverlo. Bien, está claro ahí. Entonces, si entienden a esto, en la clase del miércoles, lo que se hace cuando tenemos regresión de curvas de ajuste no lineales y se empieza a ver lo que es el proceso de linealización, lo que se hace es que se tiene una curva. Por ejemplo, yo tengo que mi curva es AE a la BX, yo quiero saber los parámetros A y B. Entonces se procede a linealizar esta curva. Y sería llevarlo a otra. Normalmente se utilizan mayúsculas aquí. A otra Y sombrero mayúscula, que es otra A más B X. Al tenerlo ya linealizado, se siguen los mismos pasos que se hacen aquí, que hicimos aquí. Porque como ya lo voy a tener linealizado, voy a construir las ecuaciones normales con esa linealización. Voy a calcular las sumatorias, voy a construir el sistema de ecuaciones normales, voy a calcular los A y los B, solo que A mayúscula y B mayúscula. Y después vuelvo yo a la ecuación original. O sea que se calcula este A y se calcula este B en la calculadora, pero este A y este B no son los mismos que esto A y este B de la curva de ajuste no lineal original. Entonces,
Lo interesante aquí de la regresión es ese proceso, el proceso de linealización. Linealizar esa curva, ver cuál es la curva y volver a trabajar con esta. Entonces, eso se va a ver en la clase del miércoles. Entonces, si no hay dudas, nos quedamos hoy hasta este tema y nos vemos en la clase del miércoles. ¿Estamos bien? Sí, Lick, perfecto. Perfecto, pues tengan una buena tarde, sigan estudiando y pues no tienen actividades por los momentos. Entonces nos vemos. Sí, gracias. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lick.